Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula financiera con Vidal Villalobos y Jonathan Prenda, siempre dando información de primera mano, analizando en contexto y prospectando con responsabilidad para poder saber cómo se comportan los mercados adecuadamente de acuerdo a lo que pasa y con lo que debería de suceder, que es lo más importante para tomar decisiones siempre informadas y correctas. Don Vidal Villalobos, ¿cómo estuvo su día y cómo estuvo el mercado? Hola Jonathan, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que regularmente nos escuchan. ¿Qué programa es hoy? Hoy es el número 50. ¡Ey! Porque la vez anterior usted me dijo, el próximo programa es el 50, entonces Así es. tenemos que celebrarlo y agradecerle a ustedes que hemos podido llegar hasta acá. No sabemos exactamente hasta dónde el Dios Todopoderoso nos va a ayudar, pero siempre estaremos acá al pie del cañón para poderle informar y si de paso los entretenemos con alguna información y también los educamos, les llamamos cultura en buena hora. También con toda humildad tenemos que asumir nuestro trabajo, pero también nos merecemos algunos reconocimientos, Jonathan. En nuestra última entrega le dijimos a la gente, ojo, que está pasando algo con el tipo de cambio aquí en Costa Rica y también en los mercados, pero dijimos, una golondrina no hace verano, tenemos que esperar Así la es. tendencia. Nada más para hacer una breve reflexión de lo que estaba en la anterior cápsula, muy pequeñita. Salió el déficit de los Estados Unidos muy alto, la gente se preocupó, para poder financiar al gobierno en esa condición tiene que pagar más, la tasa del tesoro subió a 5.33, algo que no se veía casi que en los últimos 20 años, y todo se derrumbó. Luego, unas horas después, salió Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, diciendo, no se preocupen, nosotros compramos lo que el mercado no está comprando. Por eso se caía de precio, porque no habían compradores. Y la parte contraria es que sube la rentabilidad. Así es. Bueno, eso lo tomó muy bien el mercado, porque dijeron, vamos a duplicar la compra. Y aquí en estos micrófonos dijimos, suave, esperemos, y dijimos que estamos casi seguros de que la noticia se puede desinflar. Así ¿Y es. por qué se puede desinflar? Porque el monto, aunque hubiera duplicado lo que había anunciado el Tesoro de los Estados Unidos, es una curita en los 40 trillones de dólares que tiene Estados Unidos de deuda. Y entonces hoy los mercados se quedaron pensando y volvieron a revisar bien los números. Y adivinen qué, nos caímos otra vez, devolvimos prácticamente todo lo que se había ganado después de las declaraciones del Tesoro. El Dow se cayó 703 puntos, un 1.32, el S&P 0.87, el Nasdaq un 1% completo y el Russell 2000 1.38. Volvieron a subir otra vez los bonos. ¿Por qué? Porque la gente no está tan segura de que el medicamento sea lo suficiente. Entonces, ese retroceso importante. Ahora, ¿qué van a tener que hacer las autoridades? Jonathan y amigos, las autoridades van a tener que, mediante otro mecanismo, otra medicina y quizás incluso hasta otro doctor, me refiero otro vocero, tratar de convencer al mercado para llevarlo a la conclusión de que todo lo que van a hacer vale la pena. Lo que hemos dicho siempre, wording o el poder de la palabra. Con la palabra uno puede hacer muchísimas cosas. Y el respiro que tuvimos, no sabíamos cuánto iba a durar, pero duró muy poquito, duró menos de un día como lo estamos refiriendo en este momento. El mercado no está diciendo que lo que está haciendo el Tesoro es irrelevante. Lo que está diciendo es no es No es suficiente. suficiente. No es suficiente. Y por lo tanto, vamos a tener que esperar a ver qué dicen las autoridades. Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, dio declaraciones como molesto con el mercado y diciendo, ¿cómo pueden sacar conclusiones en 24 horas? Y en 24 horas hay mucho ruido. Por lo pronto, vamos a tener que convencer a los inversionistas si quieren un cambio importante en este sentimiento. Desde el frente de batalla, de todo tranquilito.
Sin novedad en el frente, había una película que se llamaba así, y eso ha hecho entonces que ahorita todas las noticias que podamos recoger con relación al tema de la economía de los Estados Unidos sean absolutamente relevantes. Y qué más relevante que cómo le está yendo al gobierno en su presupuesto y en sus resultados fiscales. Así que eso es importante. Y de reseña de bolsa, específicamente en los Estados Unidos, John, eso sería lo que tengamos. Tenemos que esperar a ver cómo cierra la semana, pero los principales indicadores estarían cerrando en territorio negativo. Por ejemplo, el S&P lleva casi un 2% de caída en la semana, el Nasdaq 2.5 y el Dow un 1.8. De hecho, habías dicho en algún momento, Vidal, que las autoridades norteamericanas dejaron en manos del mercado cómo se estaba comportando el tema de la inflación y lo demás. El mercado lo que hizo fue interpretar las señales y pues simplemente actuó. Si el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Rusk, quiere convencerse de cómo va a mover el mercado el asunto, lo va a mover con mucha violencia. Entonces han sido 3 días. Ya olvídese de aquella famosa montaña rusa en la que yo los invitaba a montarse. No, no, no. Esto es en cuarta dimensión la película, los movimientos. Entonces, esperemos que las aguas se asienten y también esperemos a que el mercado se acostumbre a hacer lecturas un poquito más pausadas. Claro. Por eso yo les había dicho, me parece que la euforia es muy grande, creo que van a haber resultados pronto. Y fue de ahí 24 horas después. Sí, también muy pronto, pero esa es la realidad del mercado. Así es el mercado. Quiero contarles, chicos, chicas, que hace algunos años una empresa gigantesca, inmobiliaria, construía casas con financiamiento, le decía a los inquilinos, cómpreme una casa, págueme unas cuotas, y con esa plata iba construyendo más y más edificaciones, comprando más lotes, comprando más casas, trayendo más gente. Y eso era como piramidal. La famosa pirámide de Ponzi es así. Fue un inversionista italiano que formó una especie de empresa y traía gente, le pagaba muy buenos rendimientos, pero los rendimientos los pagaba con la gente nueva que llegaba, con la plata que ponían. Y claro, eso tenía que reventar en algún momento porque en el momento que ya no lleguen más víctimas e inversionistas nuevos, no hay para pagarle. Generalmente recogen lo que tienen, se van, se desaparecen y la gente pierde el dinero. Algo así le pasó a esta empresa. Y la empresa llegó eventualmente a vender anualmente hasta 100,000 millones de dólares, aunque esa no es la moneda de ese país, ya me voy a pasar de cassette, 100,000 millones de dólares, y en el 2021 todo esto reventó. En el 2021 incumplió con las obligaciones, se generó un colapso corporativo que afectó también a mucha gente del sector inmobiliario, afectó a bancos, afectó a empresas de construcción, y contagió también a otras empresas desarrolladoras. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos que tenía pasivos que no podía atender por 300,000 millones de dólares. Nos gusta siempre hacer una comparación para poderle tomar un punto. Claro. 100,000 millones es el PIB de Costa Rica en todo un año. O sea, esta empresa debía plata por 3 veces el valor de la producción de Costa Rica. ¿Por qué les traigo a colación esta historia y se las recuerdo? Porque el día de hoy, en los tribunales de China, se conoció el futuro de Hu Canyang, que es el responsable, el presidente y fundador de la ahora no tan gloriosamente famosa China Evergrande. Lo acusaron y durante todo este tiempo estuvo en el proceso, varios cargos, fraude de captación de fondos, apropiación de uso indebido de fondos, captación ilegal de depósitos públicos, porque también
embarcó a Claro. bancos y embarcó a operadoras de pensiones y un montón de gente que les invirtió. Hubo concesión ilegal de préstamos, fraude en emisión de valores, sobornos. Y entonces a Evergrande le pusieron una multa de 8.820 millones de yuanes, que son como 1.310 millones de dólares, y la empresa inmobiliaria afiliada que se llama Henda Real Estate, 7.000 millones de yuanes, y entre las dos multas le pegaron como 2.350 millones. 50 personas más estaban sentadas en el banquillo. Pero, ¿qué le pasó a don Hugh Kang-yang? Sí, lo condenaron a prisión. Pero no a cualquier prisión. ¿Perdón? No a cualquier prisión. Lo que quiero conversar es de las penas, porque probablemente uno está acostumbrado a ver que por este tipo de cosas, aquí en los Estados Unidos, en Europa, le pueden poner a una persona 15, 20, 25 años, porque son delitos monetarios. Ya cuando usted asesina a una persona, le hace daño a un niño, una cosa así, pues la pena puede subir. Y si tiene varias penas, suma. Bueno, al señor le metieron 8 cargos en total. Y la pena, porque los chinos no tienen ningún reparo, fue de cadena perpetua. Así es. Y están mandando un mensaje realmente importante para que el resto de los empresarios cuiden sus negocios. ¿Qué le parece? El tema de la proporcionalidad de la pena llama la atención, pero al ver la construcción de la economía china en función de lo que están deseando generar a futuro, la confianza es piedra angular y no se la podían jugar con una pena suave. Pero ahí no terminó la cosa, John. Le confiscaron todo el patrimonio personal y declararon que todos los derechos políticos de él los pierde también de por vida. Oh. O sea, no es un ser humano, es una persona, quién sabe cómo le podremos llamar, que va a estar ahí esperando a que le llegue la muerte. Pero hay un detalle no menor que estás mencionando, ¿verdad? El mecanismo que empezó con inmobiliarias afectó a bancos, a compradores de vivienda, a proveedores, a gobiernos locales, a los mercados financieros. Y resulta ser que China, desde ese momento, no logra recuperar el entusiasmo, no logra recuperar las tasas de crecimiento que tuvo durante muchísimo tiempo, que estuvieron asociadas justamente al dinamismo del sector inmobiliario, y las compras de materias primas, acero, cobre, eran espectaculares. Latinoamérica se vio favorecido con eso porque le vendía todo eso a China y se lo vendía caro y nos fue bien. Pero este caso literalmente frenó a toda China. Así es. Entonces, hay que ver la magnitud del impacto. No son 300,000 millones de dólares. Es poner en jaque y poner en riesgo casi que a toda la economía china desde el 2021. Sí, no era poca cosa. Así es. Y si le parece, cerramos entonces con el comentario local. Sí, señor. Para ver cómo estuvo el tema del tipo de cambio. También dijimos en nuestra entrega anterior que había caído de manera muy importante el volumen en el Monex y que solamente en la jornada previa se habían transado 8.800.000 y que eso provocó un incremento de más de un colón en un día, que ahora es mucho, en la cotización del tipo de cambio ponderado en el Monex, que subió a 452.18 después de estar en 451.10. ¿Y qué dijimos? Lo mismo, prudencia, una golondrina no hace verano. Necesitamos, esto lo dijo Jonathan, varios días en la misma dirección para tener una tendencia. Bueno, todo parece indicar que la gente se emocionó tanto con ese colón de más que se estaba ofreciendo en el mercado, que juntaron todos los dólares que tenían seguro debajo de la almohada y metieron hoy casi 61 millones. Vean la comparación, porque ayer fueron 8.8, antier 28.8 y el lunes 32.5. 61 millones.
con cotizaciones que subieron durante el día hasta 452.75, pero que cuando abundan las papas, el precio de la papa baja. O sea, el incremento que habíamos visto prácticamente en la semana lo borramos, porque el promedio ponderado cerró en 450.84. Entonces, no solamente informamos, sino que también nos comprometemos con algunas cosas y le hacemos algunas sugerencias a la gente para que mantenga la calma. Eso es lo mismo que se recomienda cuando hay un sismo. Mantenga la calma, no pierda la cabeza. Y también en finanzas hay una máxima. Si usted ve eventualmente una oportunidad para hacer algún negocio, ya sea comprar o vender algo, usted tiene una señal. Usted no debe hacerlo con la señal. Tiene que tener una comprobación. Son reglas básicas, por ejemplo, de análisis técnico. Y usted busca otro elemento que le compruebe que su lectura está correcta. Nosotros llamamos a la prudencia y dijimos, no, esperémonos porque esto puede cambiar en cualquier momento, y en efecto, cambió en el mercado internacional, cambió en el mercado local. Don Vidal Villalobos, el programa número 50 trajo una lección fuera y dentro de Costa Rica valiosísima. Esperar Así es. y tener tranquilidad. Así es. No se pueden tomar decisiones a la ligera en los mercados ni en la vida. En finanzas personales, cuando abordamos consejos para la gente, hay una máxima de evite los gastos hormiga y evite las compras impulsivas. Sí. Y lo que necesitamos es controlar el cerebro y las emociones. Entonces yo siempre le digo a la gente, tenemos que amueblar el cerebro de manera diferente. Los círculos viciosos, cambiarlos por círculos virtuosos. Pero eso tiene que ser por disciplina. Entonces, ¿cuál es la disciplina ahí? Si usted ve que va a tirarse con una compra compulsiva, respire y dígase a sí mismo, lo voy a pensar por un día. Si al día siguiente usted todavía sigue con la picazón, es posible que ya pensó un plan para poder comprarse y financiar bien lo que se quiere comprar. De lo contrario, usted va a decir, qué dicha que el consejo de las 24 horas lo apliqué, porque ya me tranquilicé y la verdad es que iba a ser una tontera. Evitemos ese tipo de detalles. Ve, hasta finanzas personales, aquí trabajamos. No, maravilloso. Algo integral y que sirve para tomar decisiones responsables. Todo se adapta, mi querido Vidal, y ese consejo también entra en mercados y también entra en el contexto de toma de decisiones. Y entra o sale del bolsillo. Todo depende de la decisión que usted tome. Gracias, Jonathan. Gracias, amigos. Les esperamos la próxima semana, Dios mediante. Y desde el fondo del corazón, un abrazo de colección.